Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo webinar. Hoy se ha retrasado un poquillo porque sé que había otro webinar antes y no han podido darnos paso a la hora, digamos. Pero bueno, ya estamos aquí como siempre, como cada viernes a las 10:30. Bueno, estos webinars ya recordados que os podéis registrar desde el canal de Telegram, de zona de trading.net y desde la propia web también, así como también, pues bueno, suelo tuitear con antelación para que os podáis registrar. Soy Mario Ruiz, profesional operando en los mercados desde 2008 basándome en acción del precio, volumen y market profile. Me podéis seguir ya por el canal de Telegram al que podéis solicitar acceso contactando conmigo en la página web de zonatrading.net en la que vais a encontrar pues ahí análisis diarios del DAX, indicadores y artículos sobre mi operativa. El grupo de Telegram es totalmente gratuito donde se comparten análisis y operativa en tiempo real sobre el DAX, además de divisas. El motivo de que haya que solicitar primero la entrada al grupo es porque no es público, para evitar que entren pues, personas con la única idea de spamear con publicidad. Debéis tener en cuenta que las entradas y análisis que se comparten solo son informaciones, que no son recomendaciones a seguir, sino que debéis siempre comprobar si coinciden con vuestros análisis y ser autónomos en ese sentido antes de entrar ciegamente, ya que no es bueno para vuestro avance, ¿no? Como traders, el depender de informaciones de otras personas. El cometido del grupo es que se debatan los análisis para llegar pues, a un consenso que nos dé pues, la mayor probabilidad a nuestro favor. En mi opinión, por ejemplo, los grupos exclusivos de señales que tanto hemos estado hablando últimamente, que tanto están proliferando últimamente, sobre todo pues los de pago, os dan expectativas que pueden ser falsas y que nadie puede prometeros una serie de pips mensuales fijos, porque es imposible medir dicha cifra, porque variará dependiendo pues de la efectividad de las señales que, como cualquier sistema, pues tienen sus rachas de drawdown, ¿no? También recordaros que desde la web o desde el canal de Telegram, para todos los que estéis pensando en iniciaros ya en una cuenta real o simplemente pues queréis cambiar de broker, pues tenéis la promoción del patrocinado de este webinar de Broker Swiss Markets, un broker ECN con spreads ajustados, con el que yo ya opero hace años y que os recomiendo pues por la calidad de su servicio, con ejecuciones rápidas al mercado y excelente soporte. Al abrir cuenta real, pues tenéis de forma gratuita 2 clases de mentoría personalizadas conmigo por Skype, pues para preguntarme lo que queráis. Para más información sobre esta promoción, pues bueno, me podéis contactar por mail o por el canal de Telegram. Antes de pasar a los análisis, como siempre, pues vamos a comentar tips que os pueden ayudar en el trading. En este caso, hoy, pues con el indicador que me habéis comentado, creo que fue Francisco en el grupo, y bueno, ya que lo tenía ahí preparado, pues vamos a hablar un poco de él, que es el indicador, el Murray Math, que lo suelo utilizar en divisas. Es un indicador personalizado que me podéis solicitar por el grupo de Telegram, porque no, no está por defecto dentro de lo que es la plataforma. Yo lo tengo aquí ya instalado, vamos a pasar, lo tengo creo que metido dentro vamos a ver, efectivamente, dentro del eurodólar, veis estas líneas de aquí, esto es el Murray Math. Vamos a estrecharlo un poquito para que veáis todas las cotas que tiene el Murray Math, que van desde el menos 2,8 hasta el más 2,8. Si me disculpáis un momento, voy a cerrar, que parece que tengo la ventana un poco abierta y hace un ruido que se ve que están haciendo horas o no sé lo que están haciendo. Y para evitar que no me podáis escuchar correctamente, voy a cerrar un momentito. Bueno, es posible que me oigáis con un poco de ruido porque se ve que están haciendo horas aquí, aunque cierre el toro. No sé si me escucháis correctamente, ¿no? Aún así, o se escucha mucho el ruido de las obras de fondo. Perfecto, vale, muy bien. Bien, pues digamos el indicador personalizado que es este, el Marren Math, que ya os he dicho, que me lo podéis solicitar por el grupo de Telegram, y
que nos ayuda, pues es similar a los pivot point a la hora de localizar pues zonas de soporte y resistencia. Como veis, este indicador pues es muy sencillo y nos muestra pues diferentes pivots en letras grandes junto con la cotización, y debido pues bueno, que tenemos poco tiempo, no vamos a profundizar, ¿no?, a cómo se realiza el cálculo, pero sí su utilidad, que es similar, digamos, a la hora de analizarlo, pues parecido como los Fibonacci, en el sentido de las cotas psicológicas donde el precio pues puede reaccionar, ¿no?, con alta probabilidad. Entonces, pues ya veis que, bueno, lo que os he comentado, aquí tenéis una serie de cotas que empiezan, pues en este caso los extremos, ¿no?, de más 0,8 y menos 0,8, así sucesivamente, hasta cada uno con su color. Y tenemos, estos serían los extremos del precio, que normalmente los 0,8 y 8,8 generalmente son zonas más difíciles de romper, son los extremos del precio, que se pueden incluso pues a más 1,8, más 2,8, y lo mismo aquí, ¿no?, menos 1,8, menos 2,8, que eso serían casos de extremos que rompiera la zona. Pero generalmente cuando llega a esta zona 0,8 o llega al 8,8, generalmente va a haber una reversión del precio. Estamos en un extremo ya máximo de lo que es el precio, y se puede esperar una reversión. Después tenemos las líneas 1,8 y 7,8, que ya son zonas de soporte y de resistencia más débiles que las anteriores, pero si el precio, pues si se frena cerca de ellas, la probabilidad de reversión o rebote también es alta. Después tenemos lo que son las líneas 2,8 y 6,8, que son puntos también importantes de reversión, que tenéis que vigilarlas en caso de que el precio cuando llega ahí revierta. Y las 3,8 y 5,8 suelen enmarcar el mínimo y el máximo del rango medio que suele tener un activo. De hecho, por ejemplo, ahora mismo el euro dólar pues lo tenemos por debajo del 5,8, está dentro del rango, ¿veis? 5,8, 3,8, y efectivamente, pues bueno, el precio, si estáis viendo, no, hoy es un día, bueno, viernes generalmente suele pasar eso, es un día así más de rango, ¿no? Y entonces es lo que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Estas zonas, pues también tenemos después, aparte del 5,8 y 3,8, tenemos lo que es el 4,8, que es la línea de mayor soporte y resistencia, que generalmente se suele utilizar cuando ocurre su rotura para realizar las entradas. Hay mucha gente que cuando utiliza el McMurray tiene presente esta línea de aquí. En caso de romper, pues buscan entradas, ¿no? Normalmente, si estamos diciendo que el 5,8 y el 3,8 suele ser el rango de medio del activo, pues una vez que rompe el 4,8, ¿qué es lo que nos va a confirmar la rotura? Pues yo me esperaría que rompiera el 3,8 a la baja o el 5,8 hacia el alza. Y después, lógicamente, pues en los extremos, pues cuando tenemos el precio en unos extremos ya bastante altos, que también nos podemos ayudar con otros indicadores, como puede ser el Fibonacci, o también hay gente que utiliza el DAX, el ADX, el estocástico también lo suelen utilizar en conjunción con el Murray Math, el MACD también lo suelen utilizar, incluso suelen utilizar el Ichimoku en combinación con el MACD. Tal como os he comentado en el grupo de Telegram, pues esto me gusta utilizarlo en divisas en conjunción con el ATR. Sí, de hecho, os he comentado esta mañana una observación que he hecho con el ATR en base al DAX, que es muy interesante, que sería cuestión de irlo viendo con el tiempo, pero es que esto se basa siempre en pura observación, siempre. O sea, siempre tenéis que estar abiertos a la observación y observar el precio, ver patrones que se puedan repetir. Y no siempre lo que digan otras personas, lo que vosotros mismos podáis observar, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el ATR, ya sabéis que es un ATR, es un indicador de volatilidad, y si no, pues bueno, se puede hablar más detenidamente en otro webinar, y nos marca pues el posible rango de volatilidad que tiene un activo, ¿no? Entonces el DAX, como a la hora de apertura, en el caso de Swiss Markets, que tenemos, digamos, la apertura a las 8 de la mañana, pues podemos revisar cómo está el ATR en ese punto. Si el ATR en ese punto lo tenemos, por ejemplo, a 30 pips,
pues a partir del precio de apertura, el PA, que se suele llamar, a partir del precio de apertura lo que podemos hacer es sumar a partir del precio de apertura 30 pips para arriba, 30 pips para abajo. Marcamos esas líneas y observamos cómo se desarrolla el precio en ese rango. Si rompe por la parte superior de esos 30 pips, pues ya sabemos que podemos buscar entradas en largo con alta probabilidad y lo mismo pues a la baja. Esto, digamos, es una observación que he hecho en estas últimas semanas, o sea que, lógicamente, todo este tipo de observaciones tenemos que analizarlas muy bien, hacer backtestings de mucho tiempo para ver, digamos, su efectividad. Entonces, pues bueno, si vosotros también lo queréis realizar vosotros por vuestra cuenta, a ver si resulta, digamos, un patrón rentable en el largo plazo, que es lo importante que tenemos que tener en cuenta, que sea rentable en el largo plazo, pues perfecto. Yo de momento lo llevo observando varias semanas y está funcionando bien. Pero debéis tener en cuenta que, lógicamente, el mercado pues evoluciona, cambia y nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces, pues bueno, hay patrones que funcionan un cierto tiempo, hay otros patrones que pues duran más en el tiempo, son más estables, por decirlo de una manera, y es lo que tenemos que ver con este setup, ¿no? Que os estoy comentando ahora mismo, que bueno, es algo que he descubierto ahora un poco en estas últimas semanas. Con el DAX habría que vigilar si es válido también el tema de las divisas. Lógicamente, esto lo estoy utilizando más pues eso, como os estoy comentando, también utilizo el ATR con las divisas, utilizo el Fibonacci, así como también, lógicamente, utilizamos los niveles de Market Profile pues para localizar entradas de alta probabilidad en temporalidad de 15 minutos con el Murray Math. Siempre vigilando que vamos a favor de la tendencia, lógicamente, en temporalidades superiores. Y también, pues claro, este indicador nos va a funcionar mejor temporalidades superiores como 4 horas y diario, aunque en 15 minutos también funciona bastante bien. Al menos lo que os he comentado yo en el grupo de Telegram, yo en divisas lo vengo utilizando ya desde hace bastante tiempo en 15 minutos, ¿no? Pero siempre revisando temporalidades superiores. Cualquier duda que tengáis sobre este indicador, pues me la podéis consultar en el canal de Telegram para que de esa manera pues, todos los miembros del grupo que tengan las mismas dudas pues puedan también entenderlo, ¿no? Y bueno, y no hay nada más, es bastante, como veis, es bastante sencillo, es más, los niveles prácticamente son niveles que se pueden decir psicológicos, al igual que ocurre con los niveles de Fibonacci, cuando trazamos el Fibonacci, y entonces, pues, es un indicador que nos ayuda bastante, es un indicador ya bastante antiguo también, lo que pasa es que no se llega a utilizar mucho, de hecho no se habla mucho de este indicador, pero la verdad es que tiene una efectividad bastante buena y nos da una perspectiva muy buena a la hora de realizar análisis de cualquier activo. En principio yo, más que en divisas, más que en índices, lo estoy utilizando en divisas. Habría que analizar pues en el DAX, por ejemplo, o en el Dow o en el S&P, qué tal funcionan, digamos, estas cotas, pero inicialmente solo lo estoy utilizando en divisas. Pues bien, vamos a pasar ya no sé si tenéis alguna pregunta con respecto a esto, pero ya os digo, cualquier duda nos podemos entretener ya más hablando en el grupo de Telegram, porque si no, no nos va a dar tiempo a pasar a los análisis. Bien, vamos a pasar al DAX, como siempre. Vamos a mirar cómo lo tenemos aquí en diario. Si os fijáis, estas líneas que ya teníamos marcadas de la semana pasada, que es el balance que teníamos anteriormente, pues durante esta semana pues prácticamente se ha ido manteniendo. Si os fijáis, los días se han ido manteniendo por encima del balance, rebotando incluso, haciendo pues varios rebotes, y hoy pues ha cotizado ya con un hueco importante hacia el alza, que ha cerrado, que os lo he comentado también, el tema de los huecos. Ojo, llamo huecos, pero no me refiero a gaps, me refiero a que, por ejemplo, Swiss Markets, como no tiene sesión asiática en el DAX, pues todo ese movimiento que ocurre en la asiática, en lo que es, digamos, aquí en la cotización lo vemos como si fuera un gap, pero que realmente no es un gap.
Lo que pasa es que en base a la observación, como os he dicho antes, hay una alta probabilidad de que normalmente el precio suela cerrar, o sea, suela volver a recorrer todo ese camino que ha hecho, en este caso alcista, durante la asiática, durante la europea lo suele cerrar. Y en este caso efectivamente se ha cumplido. Si os fijáis, ha cerrado milimétricamente. Aquí lo que pasa es que no lo veis muy bien. Vamos a verlo un poco más en detalle en 5 minutos para que lo veáis mejor. Si os fijáis, ves, aquí fue donde cerró ayer, donde inició hoy. Y si os fijáis, pues bueno, ha intentado una rotura en falso por el pivote R2. No ha conseguido confirmarse esa rotura. Ha cerrado otra vez por debajo de R2. Y fijaros lo que ha hecho. Ha cerrado completamente el hueco. Justo se ha frenado aquí en el hueco. Ni siquiera ha llegado a tocar o testear el pivot central, y a partir de ahí pues está haciendo un patrón que suelo llamar yo generalmente patrón en V, ¿no? Cuando hay una bajada así vertical, vuelve a recuperar a la misma velocidad esa verticalidad, ¿no? Y ahora pues de momento pues está testeando R1, que a ver si lo supera y cerraría pues en principio puede cerrar esta estructura otra vez hacia el alza. Volvemos antes de volver aquí, vamos a ir otra vez al gráfico de profiles diarios. Y en principio, pues lo que os he comentado, como estamos por encima del balance, en principio pues no hay nada que nos diga que de momento no vaya a buscar niveles superiores. O sea que yo creo que de momento aún le queda. Puede que a lo mejor incluso hoy puedan llegar a testear los 13.300, que vendría a ser pues cerca del ADR alto, ¿no? de hoy, que puedan buscar los 13.300 y en la próxima semana niveles superiores. Entonces tenemos la referencia de este balance que ha habido, digamos, la semana pasada. Mientras no vuelva a él, lo rompa y vuelva a entrar, incluso vuelva a cerrar por debajo de este balance, pues de momento nuestro pensamiento inicial es que vaya a buscar niveles superiores. Hoy, pues tampoco, ya habéis visto que tampoco hoy no hemos tenido, digamos, no he comentado ninguna entrada, digamos, en el día de hoy. Si bien, digamos, sí que se podía haber buscado unos cortos a partir del cierre por debajo de la zona de mínimo de ayer, que sería una zona buena para entrar, pero fijaros, digamos, la verticalidad que ha tenido el precio. Entonces, como no ha habido un descanso que nosotros podamos, digamos, confirmar que con ese descanso buscar el rebote y entrar, cuando ese rebote vuelve otra vez a quedar por debajo del mínimo, como no ha ocurrido, que ha sido sin descanso, que ha roto y ha seguido a la baja, pues no hemos entrado, porque es una situación de riesgo, ¿no? Pero en principio, pues aquí el aspecto este que os he comentado yo del ATR, pues aquí se ha producido correctamente. Aquí no lo tengo bien marcado, pero aquí el ATR lo tenía marcado, creo que es en 13.251, el ATR mínimo a la baja para buscar cortos, y efectivamente mirad el movimiento que ha hecho. El 1 a 1 lo podíamos haber conseguido perfectamente. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos soportes a mitad de camino, y como nosotros no tenemos la bola de cristal, lo que no podemos hacer es adivinar que solo va a romper sí o sí. Tenemos que esperar confirmaciones que nos dé el precio. En este caso, pues lo que os he dicho, como el precio no ha tenido un descanso, ha sido demasiado vertical, no nos arriesgamos y no entramos. Durante el día ya veremos a ver cómo va evolucionando, pero de momento, si os fijáis, vuelve a estar otra vez por encima del máximo de ayer, y si se mantiene por encima, pues cerrará esta estructura, que se suele llamar estructura en V, generalmente, por el movimiento rápido que hace a la baja, y que lo suele generalmente hacer lo mismo otra vez hacia el alza. Aquí ha hecho como un pequeño descanso y ya veremos a ver cómo evoluciona. Si os fijáis, tenemos aquí un POC no visitado, que en caso de que hubiera roto el área de valor y el pivot point, pues hubiera ido a buscarlo, porque ya sabéis que esto es un imán para el precio, cuando normalmente va rompiendo niveles en la misma dirección donde está el POC no visitado. Pero bueno, no ha sido el caso. Si os fijáis, ha rebotado justo en el área de valor alta del profile anterior, de ayer. Por eso es muy importante, y siempre lo repito, lo voy a repetir muchas veces para que siempre se os quede marcado a fuego, que es muy importante revisar los niveles del día anterior. Son súper mega importantes en Market Profile. Máximo, mínimo
área de valor alta, área de valor baja y el POC. En este caso, pues ha rebotado en el área de valor alta y de momento pues estamos en esta zona y ya veremos a ver cómo va evolucionando el día. Y de momento, pues bueno, lo que es el tema del DAX, pues nada más que comentar. Decidme por el chat a ver si qué queréis que analicemos. Si queréis que analicemos algún par o si queréis que yo empiece con los mayores automáticamente, con el euro dólar, dólar yen, libra dólar. O si no, decidme vosotros, escribirme ahí en el chat los pares de divisas que queréis que se analicen. Libra dólar, Alejandro, venga, perfecto, vamos a por ello. Vamos a cerrar este de aquí. Bien. Vamos a entrar en el indicador para que nos dibuje, que hay veces que suele ocurrir esto, que solo se ve un profile. Nos interesa que se vean los 7. Vale, pues ya estamos aquí en el profile de 4 horas, como siempre. Los profiles de 4 horas son profiles mensuales. Vamos a reducir la vista y también lo que vamos a hacer es quitarle y ponerle fijar escala para que nos podamos mover. Bien, aquí ya estuvimos viendo la semana pasada que, bueno, que en el webinar pasado que hubo un movimiento fuerte, digamos, el mes pasado alcista y ahora de momento pues ha comenzado este mes actual pues consolidado dentro de lo que es el área de valor del mes pasado. En principio, pues bueno, ha ido recuperando posiciones y en principio, pues si rompe el 1.29, pues seguirá recuperando posiciones pues para cerrar toda esta estructura en U que está haciendo. Inicialmente, pues en el máximo, pues podría llegar a cerrarlo aquí en el máximo, si os fijáis este máximo de aquí, que viene a ser los 1.31773. Esta estructura se podría cerrar en esta zona de aquí. Vamos a darle un zoom para verlo mucho mejor cómo está el tema. Vamos a ampliar esto, que está un poco estrecho, vamos a ampliarlo. Vamos a quitar el automático aquí. Vale. Bueno, ahora mismo, pues bueno, ha estado, digamos, reaccionando dentro de lo que es el POC del mes pasado. Es una zona de soporte, resistencia importante y más, sobre todo, los POCs que pertenecen a profiles mensuales. En este caso, ahora estamos por encima del profile del POC del profile mensual. Lo que pasa es que aquí, pues, no tenemos una oportunidad clara porque tenemos, digamos, se está moviendo entre un pequeño rango entre la zona psicológica de los 1.29 y el POC, el POC que lo tenemos en 1.28.609. Se está moviendo en esta zona. Entonces, lo que tenemos que vigilar, ya que va, sobre todo la alta probabilidad de que vamos a favor del movimiento anterior del mes pasado alcista, pues en principio, si no nos dice todo lo contrario, pues en principio deberíamos buscar roturas en siguientes niveles superiores. Entonces deberíamos esperar confirmación de rotura en 1.29 y en caso que rompa 1.29 ya estáis viendo que aquí tenemos una zona despejada para buscar entradas hasta 1.30. O sea, es decir, prácticamente dependiendo cómo rompa y nos confirme, tenemos un margen de aproximadamente pues 90 pips, aproximadamente de una cota hasta otra cota. Y a partir de 1.30, en caso que lo rompa, pues si os fijáis, tenemos esta línea que tenemos que fijarnos si es el área de valor alta del mes pasado. Efectivamente, es del mes pasado, o sea que es una zona importante de resistencia. Entonces tenemos que esperar a que, aparte de romper 1.30, nos rompa el área de valor alta, que es 1.30-130. Y a partir de ahí buscar entradas hasta 1.31. Después a zonas superiores, pues ya lo tenemos, como estáis viendo, bastante limpias, en caso de que sigan con movimientos alcistas durante la próxima semana. Para cortos, la verdad es que debería
debería superar todo este rango que tenemos ahora mismo, lo debería romper a la baja. Aquí hizo como una rotura en falso, si os fijáis, pero volvió otra vez a quedarse por encima. Debería romper, pues, más que los 1.28, debería romper lo que es el POC para confirmar entradas en cortos. El POC es en 1.26.899, que esto es un POC del mes de junio, el mes de junio, y a partir de ahí sí que podíamos buscar cortos. O sea, 1.27, a partir de que rompa 1.27, y el POC que lo tenemos en 1.2690, podríamos buscar los 1.26. Esto para escenario en cortos. Pero ahora mismo, digamos, la probabilidad más alta es que siga subiendo, tal como vemos el escenario a medio plazo. ¿Qué más? Decidme otra divisa que queráis que revisemos. Si no, pues analizamos el euro dólar. Si no me decís nada, analizamos, por ejemplo, el euro dólar. Vale, euro dólar, ok. Vamos a cerrar este. Vale, fijamos escala. No, me parece que no se ha activado correctamente. Vamos a volver a entrar otra vez. Vale, ahora sí. Bien, vamos a hacer una vista preliminar de cómo tenemos el panorama. Eurodólar ya estuvimos viendo que en meses pasados pues ha estado haciendo bajadas, o sea, profiles bajistas, y ahora pues ha estado recuperando. El mes pasado estuvo recuperando, pero todo lo que ha recuperado el mes pasado, si os fijáis, mira que doble en 4 horas, que doble techo hizo aquí. ¿Dónde podríamos entrar aquí en el doble techo? Pues para confirmar un doble techo, como siempre, bueno, supongo que muchos sabréis esto, hay que esperar a la directriz, justo a donde hace aquí la directriz de la M. Justo aquí es a donde tendríamos que buscar los cortos, en esta zona de aquí, buscando pues el único, pues a la hora de romper pullback, cuando hace el pullback este hacia la baja, aquí pondríamos el stop, porque claro, lógicamente si ponemos el stop aquí arriba estamos asumiendo un recorrido demasiado amplio en pips, y hay que tener en cuenta que aunque nosotros, digamos, los libros nos digan que un doble techo, un doble suelo, a la hora de buscar proyecciones, lo que tenemos que hacer es medir desde la directriz de aquí, desde el rebote hasta donde está el doble techo. En este caso, esto sería el recorrido, ¿no? Que en este caso nos estaría diciendo que son unos 100 pips, es decir, que a partir de aquí, de la rotura, se buscará otros 100, que casi, pues prácticamente los ha hecho casi en este caso. Pero eso, fijáis, ha rebotado justo en 1.10, que han sido 83 pips. O sea, yo siempre busco, digamos, de las proyecciones, busco pues un 60 o un 80% como máximo, y nunca poniendo el stop en esa zona. Siempre, como tenemos que confirmar la rotura, si esa rotura no tiene volumen, cuando rompe, digamos, esta directriz aquí, no tiene el volumen suficiente, la vela que rompe, lo que tenemos que esperarnos es al pullback. Aquí hace el pullback y entonces, espera, vamos a aumentarlo esto para que lo veamos mejor. Vale, aquí rompe, si os fijáis, hace lo que es el pullback, y entonces nosotros pondríamos el stop en el pullback para poder entrar, digamos, en esta vela de aquí, que es la que rompe 1.1046 para buscar 1.10. Siempre tenemos que fijarnos, lógicamente, las cotas. Aunque veamos un patrón, ese patrón, pues si tenemos, digamos, cotas por el medio, ya sea soportes o resistencias, pues tenemos que tenerlos en cuenta, que puede frenarse ahí el precio y echar al traste, digamos, la entrada. Tenemos que verlo todo antes de entrar,
si es válido ese recorrido, ¿no? Si tenemos la suficiente distancia limpia, por decirlo de una manera, para poder entrar y buscar pues un ratio mínimo de un 1 a 1. Entonces, en este caso, pues si no hay un volumen alto, pues nos esperamos al pullback, y una vez al pullback, en este caso tenemos que esperarnos a esta vela, que es la que realmente rompe el POC, porque aquí sí que nos confirma el pullback, pero como tenemos el POC que hace de resistencia, de este caso del mes pasado, pues nos tenemos que esperar a que se rompa. Con esta vela de aquí, aunque hace un pequeño pullback, pero nosotros podríamos colocar ya la entrada, el stop por aquí por encima de esta zona, que pertenece al POC de agosto, y buscar los 1.10. Ahora mismo, tal como está la situación, pues para la próxima semana estamos dentro del área de valor del mes pasado, ha rebotado en 1.10, o sea, de momento no se ha perdido el 1.10, ha cerrado esta estructura de aquí. Entonces, pues bueno, para buscar cortos deberíamos esperar a que rompiera 1.10. Si lo vuelve a romper 1.10, si os fijáis, aquí tenemos un POC no visitado, que es este es el POC no visitado de este mes, precisamente, y pues iría a buscar lo que está en 1.0980. Iría a buscar este POC y a partir de aquí, si os fijáis, tenemos una cota bastante limpia a la hora de buscar cortos, hasta 1.09 de nuevo. Esto es para el tema de cortos. Para largos deberíamos esperar a que rompiera este de aquí de septiembre, este POC de septiembre, que es en 1.1046, y a partir de aquí pues sí que tendríamos hasta el POC de agosto, que lo tenemos en 1.1088, tendríamos aproximadamente unos 30 pips aproximadamente, aunque pueden ser 40, pero siempre hay que darse cuenta de que tiene que romper, tiene que confirmar la rotura, entre que ocurre todo eso, pues se nos come parte del rango, y entonces pues el cálculo tiene que ser siempre a la baja. Y más o menos pues aquí podemos sacar unos 30 pips en caso de que ocurra esta rotura en esta zona de aquí. En caso de seguir subiendo, pues entonces pues nos tendríamos que esperar a que rompa 1.1088, la zona psicológica de los 1.11, a más también, si os fijáis, tenemos el área de valor alta del mes pasado que puede actuar como resistencia en 1.1113, por lo que deberíamos esperarnos, o sea, aparte de 1.10, esperarnos a la rotura del área de valor, y a partir de aquí sí que podríamos buscar pues los 1.1194, que es el POC de mayo. Estamos hablando que a partir de aquí hasta esta zona aproximadamente, pues bueno, 71, vamos a poner 70 justos, más o menos un rango de unos 70 pips aproximadamente. Y esto es lo que de momento, pues para la próxima semana, por los escenarios que pueda haber, tanto en cortos como a la hora de buscar largos en esta zona de aquí. ¿Qué par más crees que miremos? Aún tenemos 15 minutos aproximadamente, o sea que nos da tiempo a ver unos cuantos pares. ¿No sale ninguno? Bueno, en ese caso, si queréis, vamos a mirar el dólar yen, que es el siguiente mayor, que normalmente se suele operar más. Vale, el dólar yen pues ha ido recuperando en estos meses con sus correcciones importantes, pero ha ido recuperando hacia el alza. Y este mes, pues bueno, como veis, pues ha hecho aquí, vamos a hacer una ampliación. Ha hecho, vamos a marcarlo, en esta zona de aquí, un hombro cabeza a hombro, que ha funcionado bastante bien. Habéis visto rotura, pullback y a la baja. Un hombro cabeza a hombro, generalmente suelen funcionar mejor los hombros cabeza a hombro que tienen, digamos, la directriz inclinada, y tenéis que ser más escépticos con los hombros cabeza a hombro perfectos, en la que la directriz suele ser más recta.
por estadística veo que suelen ser más efectivos los que la directriz suele ser inclinada, que tiene su ángulo. Bueno, en este caso, ahora mismo, pues también estamos dentro del área de valor del mes pasado. Y de momento en la cotización en la que estamos, pues bueno, ha rebotado, ha hecho una rotura en falso, ha vuelto a quedar otra vez por encima y confirmando la rotura por encima de los 108,46, con lo que aquí pues podríamos buscar pues perfectamente en esta zona, tal cual como estamos ahora, podríamos ir incluso a buscar pues el área de valor alta. Si os fijáis, el POC actual de este profile de este mes coincide con el área de valor alta del mes pasado. Entonces es una zona perfecta para buscar objetivo, que sería los 109,02. Más o menos estamos diciendo que de esta zona aproximadamente, bueno, para scalping, tipo unos 30 pips aproximadamente tenemos. A partir de ahí, para seguir buscando largos, deberíamos esperar a que se rompa el área de valor y entonces del mes pasado y ya buscaríamos inicialmente el POC no visitado de mayo, lo tenemos sin tocar. Y como el precio ha ido recuperando posiciones, en principio pues es una zona de alta probabilidad que vaya a ir a buscarla, los 109,70. Debería romper primero esta zona de aquí, que es el área de valor alta del mes pasado. Para buscar los 109,70 y en caso ya que lo rompa, aquí lo pasa que ahora me estoy fijando, no me está dibujando los números redondos, vamos a ponerlos para tener una visión más clara. Ahora, 109,70 y bueno, nos quedaría un pequeño recorrido hasta los 110. A partir de los 110, pues sí que tendríamos aquí ya zonas un poco más limpias, en este caso, pues de cota a cota, psicológica, de 110 a 111 tendríamos un recorrido prácticamente, pues eso, 90 pips aproximadamente. Para cortos, pues para buscar cortos en este par, pues debería, digamos, ir perdiendo toda esta posición. Si os fijáis, hay demasiadas cotas a donde el precio se puede frenar, o sea que esta zona es inoperable. Deberíamos esperar a que rompiera los 107,86, incluso el área de valor baja, que es los 107,500, aunque aquí si queréis, si se rompe estas zonas a la baja, 108 y a más el 107,86, pues en estas zonas de aquí, bajando de temporalidad, pues podríamos buscar entradas de scalping hasta el área de valor baja del mes pasado, aproximadamente unos 30 pips de rango. Como siempre, cuando son entradas, digamos, que buscamos recorridos más pequeños, debemos afinar más y en ese caso tenemos que bajar a temporalidades más bajas. En este caso, pues si llega, digamos, al área de valor baja y la rompiera, pues entonces sí que ya nos iríamos a la siguiente cota, que vienen a ser los 107, número redondo. Esto para el tema de cortos. Y así está la situación de, por el momento, lo que es el dólar yen. ¿Queréis que miremos alguno más? Que aún queda tiempo para mirar alguno más. Venga, que sois unos cuantos ahí en el chat, a ver si alguien se anima a decirnos qué par queremos que analizar. ¿Australiano contra el dólar? Venga. Vale, vamos a dejar que ponerle que se dibujen todos los profiles. Perfecto. Vale. Si os fijáis, siempre marco lo de fijar a escala porque en Market Profile, lógicamente, los profiles al ser tan amplios necesitamos movernos arriba y abajo, no solo de izquierda y derecha. Por eso siempre hago todo este tinglado de desmarcarlo. Entonces, pues quitamos el automático, ¿ves? Y así nos tenemos la facilidad de podernos mover arriba y abajo. Bien, vamos a reducir la vista. Bueno, aquí tenemos prácticamente, pues se puede decir que unos meses de rango, no hay aunque sí que ha ido últimamente, bueno, ha ido recuperando, pero después mirar el socavón que, bueno,
la bajada importante que ha tenido, ¿no? Que incluso ha roto los 0,68 y estamos por debajo de los 0,68. Recordad lo que os he comentado muchas veces de la probabilidad de que cuando el precio entra dentro del área de valor, como es este caso, es que entra dentro del área de valor del mes pasado, lo suele recorrer en parte o completamente. Si os fijáis, ha recorrido bastante, incluso es que ha roto sin descanso prácticamente los 0,68 y ahora mismo ha rebotado en el POC de los 0,6778 y vuelve otra vez a intentar el ataque a esta zona. Si la rompe, lógicamente se va a ir al POC no visitado del mes pasado, que lo tenemos en 0,6756. Entonces aquí, pues para buscar cortos, deberíamos esperar que rompiera los 0,6778, pues para buscar unos pequeños cortos hasta el POC no visitado. Más o menos tenemos aquí, nada, tipo operación scalping rápida, aproximadamente 15 pips, más o menos tenemos. A partir de aquí, si llega a esta zona, deberíamos esperarnos a ver cómo reacciona y en caso de que rompa, digamos, esta zona, los 0,6756, ya nos iríamos a los 0,67 de nuevo. Se cerraría otra vez toda esta estructura, digamos, en rango que tenemos en esta zona, que es a donde, si os fijáis, ha ido rebotando varias veces y a partir de aquí, en principio, pues a ver si tenemos una corrección importante otra vez hacia el alza, ¿no? De momento, como es bastante fuerte, como estáis viendo, es bastante vertical el movimiento bajista, pues bueno, considerar alguna entrada en largo sería que bueno, debería confirmarlo por encima de los 0,68, que consolidara por encima, esperar confirmación para que quedara por encima y una vez que quede por aquí dentro, pues buscaríamos entradas hasta el área de valor alta del mes pasado, que sería los 0,68419. En este caso estamos hablando más o menos de unos, no son 39, vamos a poner 30 pips aproximadamente, que tendríamos de rango a la hora de operar largos. A partir de ahí, si vemos que también rompe el área de valor alta, la siguiente cota ya sería pues este POC que tenemos aquí de septiembre en 0,6868, el número Capicúa aquí. Y a partir de esta zona, si la rompe, ya nos iríamos a los 0,69. Pero bueno, con la fuerza que lleva, en principio hay una alta probabilidad de que vaya a buscar el POC no visitado. Si ahora está, digamos, hoy o la próxima semana, el lunes, rompe los 0,6778, pues se irá a los 0,6756 de cabeza y a partir de ahí pues ya se iría a los 0,67. Volvería otra vez a este mínimo que ha ido rebotando en esta zona. Y esta es la situación que tenemos en el australiano contra el dólar. O sea, la probabilidad más bien es ahora mismo, con la fuerza que lleva, bajista, la probabilidad más de entradas a la baja, y solo considerar los largos en caso de que una vez que se mantenga aquí por encima de los 0,68 nos confirme, ojo que no solo es romper, nos tiene que confirmar por encima. Las únicas entradas que yo os recomiendo entrar directamente cuando son roturas de soporte y resistencia es cuando veamos un alto volumen en esa vela. Cuando veamos un alto volumen en esa vela con respecto a todo lo que tenemos a su izquierda, entonces sí que podemos entrar, porque es que realmente lo que quieren es romper esa zona. No hay ninguna manipulación en ese sentido y lo que quieren es romper esa zona y continuar. Entonces sí que podéis entrar sin necesidad de esperaros a un pullback. Pero cuando el volumen es bajo, es importante esperarnos a un pullback para confirmar que se ha roto o ese soporte o esa resistencia. En este caso, si queremos, vamos a mirar aquí, en este caso de aquí la australiano contra el dólar, por ejemplo, vamos a colocar el del volumen, que es el que suelo utilizar. Bien, si os fijáis, pues bueno, el volumen ha ido descendiendo. Pues, por ejemplo, si rompiera ahora mismo los 0,6778, si aquí tuviéramos una barra importante, o sea, una barra similar a esta que estáis viendo aquí, una barra que quedara por encima de todas estas barras de aquí, entonces no necesitaríamos confirmación para entrar en cortos. Pero tal como está el volumen, que va descendiendo, o sea, que se va secando, sería la palabra técnica que se suele utilizar, se va secando, va descendiendo, pues, ojo, que en caso de rotura tenemos que esperar confirmación, porque
puede ser una rotura que hagan en falso para poder otra vez quedar por encima. Supongo que eso lo habéis visto, bueno, lo habéis visto claro, vamos, la explicación es bastante sencilla, yo creo que todo eso os ha quedado bastante claro, digamos, con el volumen, cómo nos podemos ayudar, ¿no? A la hora de confirmar roturas de soportes y resistencias. Aún nos queda tiempo, nos quedan 5 minutillos, nos queda tiempo aún para analizar otro par si queréis. Si no, lo terminamos aquí. Si me escribís algún par, lo analizamos ahora en un momento. Y si no, pues ya lo dejamos ya para la próxima semana. ¿No? Bien, finalizamos ya si acaso el webinar hoy. Cualquier duda, como siempre, pues me la podéis consultar por el grupo de Telegram. Y nada, pues nos vemos el siguiente viernes a la misma hora. Un saludo y buen fin de semana.